Hola. Eh, Hemos decidido empezar a conversar por este medio sobre varios temas que quizás a veces cuando uno escribe no es tan fácil hacerlo porque, digamos, la escritura no se presta para hacer tantas digresiones, pero acá podemos hablar más directamente y decir las cosas tal como las pensamos. Eh, Hay ahora problemas serios que están atravesando nuestro país. Vemos conflictos muy graves. El caso de las Bambas en este momento es un conflicto serio que genera mucha preocupación, pero que revela asimismo una enorme despreocupación de mucho tiempo con respecto a una situación que estaba allí latente. No es novedad lo de las Bambas, hace tiempo que está allí. Sin embargo, ocurre pues en el país en el que vivimos que si los medios no informan de algo, la gente ignora que existen. Cuando la gente hablo de la gran cantidad de gente que vive en las urbes y que son generalmente quienes definen qué cosa existe y qué cosa no existe, si se da o no se da, porque la noticia que dan los medios que influyen sobre ellos son los que definen lo que existe o no existe. Muchos periodistas dicen además de que si ellos no lo dicen, las cosas no van a ocurrir o no han ocurrido nunca. De hecho, hay una parte de verdad en eso, porque todo está en el imaginario de la gente, ¿no? Sin embargo, lo real es que existe. Y lo real es que existe en esos problemas, y existe el de las Bambas, y existe el problema del Alto Marañón, de las cuatro cuencas y otros sectores ahí donde se están moviendo varios pueblos indígenas que no tienen un problema reciente, que tienen un problema de 40 años de contaminación así de petróleo, que inunda sus vidas. Yo quisiera ver a cualquiera que me escucha vivir nadando en petróleo con la gente que se les muere, ¿no? Y que están ahora reaccionando y están pidiendo cosas elementales como que remedien la zona en que están, cosa que yo veo complicada, pero que en fin, por lo menos que se haga el intento. Ya estuvieron en el gobierno pasado una serie de ministros y obviamente no les queda más remedio que declarar eso en emergencia ambiental y sin embargo no han hecho nada porque la emergencia ambiental es una declaración y no es un hecho. Y y que están allí y ahora pidiendo y cosas y han ido una delegación del gobierno a tratar de solucionar el problema. Sin embargo, no hay pues todavía satisfacción plena acerca de aquello que se debe. Yo creo que cuando un gobierno asume, no asume para decir yo no fui, el Estado es uno, y entonces uno asume al Estado con sus activos y con sus pasivos. Entonces los pasivos son responsabilidad del gobierno de turno porque son faltas del Estado que está ocupando. Entonces hay una continuidad. Nadie puede lavarse las manos. Podemos decir que es un equipo nuevo y que hay que darle su tiempo, pero decir ahí yo me lavo las manos, no puede lavarse las manos porque es el Estado. Es el Estado y ellos han asumido ese Estado con todos sus pasivos y con esos pasivos es que tienen que enfrentar las situaciones que viven. Dicho esto, estos problemas no son problemas eh, aislados, ¿no? Porque los problemas contra las actividades extractivas que generan una serie de situaciones de conflicto, como son muchísimas que conocemos, ¿no? Lo de Cajamarca, Cañaris, Espinar, Tambo en Arequipa, en fin, todos estos problemas en el norte, en Condorcanqui, en fin, no vamos a hacer todo el listado, pero son enormes en todo el país. Somos uno de los países con mayores problemas de ese tipo. Entonces, y para cada situación siempre hay, para todas las situaciones que son diversas y son muchas, siempre hay la misma respuesta, ¿no? O sea, es un pueblo levantisco, son violentistas, eh, están contra el progreso, por el futuro de la nación, necesitamos esa plata para que progrese el Perú, ¿no? El tema es que ellos están cada vez más pobres y hay alguien que se está quedando con todo. Claro, en la ciudad es verdad que existe
ciertos niveles de mejora relativas, pero que están allí, donde la gente puede comprarse una cosita más, otra cosita menos, que no significan haber salido de la pobreza, aunque vendan eso, significa simplemente que tienes más cosas, no más cosas con las que tienes porque te has endeudado, porque te han dado una tarjetita con la cual puedes endeudarte, y entonces tienes un aparatito, tienes tu laptop, tienes tu pequeño telefonito que te hace un montón de cosas, que te permite ir a jugar, a hacer ciertos juegos, ¿no? En fin, cositas de ese estilo, que eh, a un montón de gente pues que nunca ha tenido nada le parece pues que ya es riqueza, ¿no? ¿No? Entonces, de repente ves gente que gana 1.000 soles y ya se siente, ya son clase media porque tienen una pequeña tarjetita que les permite tener un poquito más, ¿no? ¿No? Y vivir un poquitito mejor que se vivía antes. Entonces se genera cierta satisfacción con eso, cierta complacencia con eso, y claro, los problemas de fuera de la ciudad no, no, no son los problemas, no son mis problemas, ¿no? Son problemas que no se ven, no se perciben, ¿no? Si en las zonas rurales no hay agua o no hay o la tierra ya no funciona como antes, eso mientras yo pueda ir al mercado y comprar una manzana, no es mi problema. Hay un divorcio, ¿no? Entre el campo y la ciudad, pero la ciudad es más grande también, entonces la ciudad define cosas. Y la ciudad define cosas de manera tal que, de manera además tal que está inundada de una ideología, de una manera de pensar que le ha metido en la cabeza, en la cual si se esfuerza, si trabajas, vas a poder tener las cosas, ¿no? Los chicos que entran a trabajar al mercado de trabajo ganan 1.200 soles y les parece un montón de plata. Me consta, yo he conversado con muchos de ellos. Entonces ganan 1.200 soles cuando consiguen trabajo. Y muchas veces es precario, ¿no? Y en situaciones de abuso increíble. Yo conozco, sé de restaurantes en los cuales los dueños se quedan con la propina. Restaurantes de gente rica y se quedan con la propina de los servidores que están allí y nadie se queja, ¿no? Todo el mundo ha asumido eso como parte de cierta naturalidad de cómo hay que vivir en este país, ¿no? Entonces, y claro, todos dispersos, ¿no? Con una izquierda además desprestigiada, porque es una izquierda que vive en otro tiempo, que vive todavía eh, pensando en categorías que ya no existen, que ha perdido toda referencia de base social, las tradicionales que conocía, y en los nuevos fenómenos sociales no tiene la capacidad de reconocerlos y no tiene la capacidad además de empalmar con ellos para poder construir una alternativa. Porque ha cambiado pues el Perú, ¿no? Y estamos en una situación distinta, y ha cambiado el Perú como ha cambiado el mundo, ¿no? Y el Perú es parte pues de un movimiento global que es como tenemos que entender al Perú. Tenemos que entenderlo al Perú como parte de este movimiento global, no porque aspiremos a ser parte de él, sino porque somos víctimas de él, ¿no? Entonces, la globalización que significa la continuidad, además de una situación de 500 años de saqueo de nuestro territorio para alimentar el, la mejor vida de otros, lo que ahora llaman desarrollo, lo que ahora llaman progreso, se mantiene, ¿no? Seguimos en la misma lógica, ¿no? Antes tributábamos, ahora decimos exportamos, pero estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que vemos es que efectivamente hay un enriquecimiento de un sector importante de la sociedad en la que vivimos, hay crecimiento incluso del país, más allá de que ya no sea de 7-8%, sigue siendo de 3-4%, y eso no es poco, y pero no lo siente pues la gente, ¿no? Y la gente de donde viene sobre todo este crecimiento, que son las actividades extractivas, se empobrece cada vez más, ¿no? Y lo que pierden sus tierras, y acabo de estar en Cajamarca, y lo que he visto es eso, he visto pobreza, y al lado he visto camionetas 4x4, ¿no? Que vienen ahí de Baños del Inca, donde tienen sus grandes casas y viven muy bien en esa zona, y esto se repite por todos lados, ¿no? Y cuando hay prosperidad, incluso esa prosperidad agrícola,
se pretende destruir, como es el caso del Tambo, donde efectivamente sí son campesinos prósperos, pero no es importante, ¿no? No es importante porque lo importante es, en este proceso global, es priorizar la exportación de recursos para los ajenos, ¿no? Los europeos, los americanos, ¿no? Los Estados Unidos y los chinos, en fin, cualquier país, menos el nuestro, ¿no? Entonces, en ese modelo en el cual estamos metidos, los procesos son distintos a los que podían haber sido en los años 70, ¿no? Digamos, en realidad en el fondo es lo mismo, ¿no? Solamente que se ha agudizado, se ha hecho vuelto más visible cuál es el eje del problema, ¿no? ¿Cuál es el eje del problema? No se trata, eh, me explicaba y me decía muy gráficamente un amigo hace muchos años conversando, intelectual catalán, él, me dijo, mira, el padre de las casas fue una figura importantísima, heroica en la defensa de los derechos de los indígenas, su prédica, su lucha logró muchísimas cosas para evitar el maltrato y el abuso de los pueblos indígenas. Pero el padre de las casas nunca cuestionó el sistema colonial, que es finalmente la razón de ser de esos maltratos y esos abusos, ¿no? Eh, Cierto, ¿no? Cierto. Tampoco podemos pedirle más al padre de las casas por los tiempos en que vivía, ¿no? Y el marco en el que estaba, ¿no? Probablemente lo mandaban a la hoguera si planteaba una cosa, la independencia de las colonias, pero lo real es eso, ¿no? Lo real es eso. Lo real es además que hasta ahora hay una izquierda que se ha mantenido en la lógica de las casas, ¿no? Y que probablemente para las casas estuvo bien, pero no para estos tiempos. Entonces, tenemos que empezar a entender que nos encontramos en una situación nueva en la cual de lo que se trata es de recuperar control sobre nuestro territorio. Y recuperar control sobre nuestro territorio para poder recuperar además una relación más armónica con él, para manejar mejor nuestro territorio en función de nuestras necesidades, para no malgastarlo, para no destruirlo, ¿no? Y para poder construir un país, para poder vivir en este país de una manera mucho más sostenible, con una mejor distribución de la población en el territorio, que no sea simplemente por el emprendedurismo, por el mercado, sino que tenga que ver con una lógica mucho más racional de uso del territorio para nosotros que habitamos y vivimos aquí, ¿no? Eh, Quienes hemos nacido en este territorio, que somos todos mestizos, que tenemos todas las sangres en nuestro, en estos genes, nos pertenecemos a esta tierra, nos debemos a esta tierra y desde esta tierra tenemos que reelaborar una nueva imagen de país, tenemos que construir otro país, ¿no? Y eso demanda no cambios leves, no simples demandas de derechos y redistribución que están muy bien, pero que son limitadas y se quedan en ese lascasismo que tenemos que superar, ¿no? Sino una proclamación real de independencia. Debemos, eh, eh, pues, eh, marchar hacia un movimiento de plurinacional, de liberación de los pueblos, para la liberación, para la recuperación de nuestro territorio, para poder nuevamente ser dueños de nuestro territorio y poder decidir sobre él en armonía con el resto del mundo, pero a partir de una afirmación sobre nosotros mismos. Después hablamos otra vez.